Semplares, planificamos el Ecuador del buen vivir. Yo quisiera ir pronto respecto a lo que tenía pensado compartir con ustedes, y no puede ser otra cosa que compartir la experiencia ecuatoriana en la estructuración de un nuevo orden de gobernanza multinivel que busca, digamos, articular lo local con lo nacional. Y en ese sentido, si pasamos a la siguiente lámina, me voy a centrar en 4 elementos. ¿Qué antecedentes podemos marcar en esta lógica de ir construyendo una gobernanza distinta? ¿Cómo entendemos, ¿no es cierto?, y cómo se está trabajando la gobernanza multinivel en el Ecuador, ¿sí? Describir cuál es la estructura de la planificación nacional y qué es lo que ha pasado con la transformación del Estado, fundamentalmente en su acepción territorial. Si avanzamos a la siguiente, lo que podemos ver es qué antecedentes teníamos del Estado que recibimos nosotros como gobierno en el año 2007. Primero decir que el Ecuador, como varios de los países de América Latina, tuvo en la década de los 80 y en la década de los 90 la implementación dogmática sin beneficio de inventario de la agenda neoliberal. Esta estuvo caracterizada por una apertura a ultranza, una apertura comercial a ultranza, por procesos de privatización, por una flexibilización significativa del mercado laboral, pero también por una consigna que al final del día sabemos que fue equivocada y que le hizo mal a nuestros países. Es la tesis del Estado mínimo, que el Estado no debe intervenir, que el Estado es generador de distorsiones, que el Estado no debe orientar el desarrollo económico ni nacional ni local. Y lo que teníamos entonces es una acepción, digamos, una adopción dogmática de esta famosa mano invisible del mercado que permite la autorregulación, ¿no es cierto?, pero que efectivamente es tan invisible que nadie la ha visto, digamos, actuar. Eso significó que nosotros hayamos, digamos, experimentado en la década de los 80 y la década de los 90 un profundo proceso de desinstitucionalización. Tan profundo que digamos, este es un dato que los ecuatorianos lo conocemos muy bien, pero los que vienen de fuera les podrá extrañar. Tan profunda fue la crisis política y de desinstitucionalización que entre 1996 y el 2006 ningún presidente electo terminó su mandato. Los 3 presidentes elegidos democráticamente fueron depuestos por movilizaciones populares y por novedosas salidas institucionales de los legislativos de esa época, y al final del día, según como uno se quiera contar, llegamos a tener 9 presidentes en 10 años, ¿no? Esa era la crisis de gobernabilidad existente en el país, ¿no es cierto?, producto de su desinstitucionalización. En el año 2006, el actual presidente, Rafael Correa, entonces como candidato, plantea la consigna de que debíamos avanzar hacia una suerte de nuevo pacto social que estaba fundamentado en una nueva constitución, y es así como dimos pauta a la constitución que rige hoy el país, que es la constitución del año 2008, también se la conoce como la constitución de Montecristi, y genera de alguna u otra manera unos cambios a estos problemas que tenemos ahí, ¿no? Ante la pérdida de rectoría del Estado recuperamos facultades esenciales. Ante la duplicidad de funciones, me voy a referir más adelante, generamos un esquema territorial, digamos, el mismo que teníamos, pero con una particularidad de asignar competencias a cada uno de ellos. Después me voy a referir al proceso de descentralización. Buscamos que se vuelvan a articular la planificación con las finanzas públicas, porque estaban plenamente desarticuladas. En realidad la planificación en el Ecuador fue sustituida por un software que, digamos, fue muy promovido por el Banco Mundial en esa época, ¿cierto?, que a donde buscaba atacar es el problema de la disciplina fiscal, pero no en realidad de generar una planificación para el desarrollo en nuestros países. Débil participación ciudadana, corporativización de la institucionalidad estatal, que es un tema central. Los actores que eran parte o que eran sujetos de regulación eran miembros de los órganos de regulación, lo cual generaba un claro conflicto de interés, y teníamos una debilidad, ausencia de política pública, y evidentemente eso detonaba en territorios, ¿no es cierto?, que cada vez aparecían más desarticulados, pero también con una característica interesante. Había una suerte de implosión de lo nacional sobre la valoración de lo local. Si ustedes en el año 94 le preguntaban a un ecuatoriano, ¿usted confía en el gobierno?, ¿no es cierto?, le decía no. ¿Usted confía en el país?, le decía no. Pero en cambio en las ciudades, sus alcaldes tenían altísimas valoraciones, ¿no? Entonces había una sensación del país no va para ningún lado, pero mi ciudad sí está bien administrada.
una interesante, insisto, fórmula de implosión de lo nacional, pero alta valoración de lo local. En ese sentido fuimos construyendo una nueva gobernanza que apunte a estos temas, ¿no? Recuperar la planificación como una tarea fundamental, hemos recuperado rectoría, regulación, control también, pero esta le hemos dado una tarea bien importante al tema de la planificación. Tanto es así que ustedes encontrarán la fuerza de la planificación en la Constitución, y tanto es así que la planificación ecuatoriana activa una figura institucional que se llama la muerte cruzada. Es decir, si el presidente no cumple la planificación que ha presentado, la Asamblea Nacional puede destituir al presidente. Pero si la Asamblea Nacional impide que el gobierno cumpla el plan de desarrollo, el presidente puede disolver también a la Asamblea Nacional. Si cualquiera de los dos utilizara la medida, se tienen que convocar a elecciones generales, ¿no es cierto?, para que tengamos, digamos, elección de todas las dignidades nuevamente. Pero quiero resaltar el peso dado a la planificación, la importancia, ¿no es cierto?, dada a una planificación que debería cumplirse. Hemos trabajado mucho en los temas de coordinación intersectorial, hemos creado ministerios coordinadores, pero lo van a ver más adelante también coordinación territorial. Creemos mucho en el valor de la articulación y la coordinación. También, digamos, hemos dado peso a la planificación. La planificación prevista en la Constitución tiene dos características. Es descentralizada, es decir, operan todos los niveles de gobierno, y es participativa. No puede haber una participación sin validación, digamos, de la voz ciudadana. Y todo esto apunta a una equidad territorial que lo vamos a ver más adelante. Esto supone que nosotros trabajamos bajo una consigna de la Escuela de Regulación Francesa, que es una escuela de inspiración neomarxista, digamos así, ¿no es cierto?, que señala una cosa, y la tesis central que señala es que si lo que queremos cambiar es el régimen de acumulación en una sociedad, no podemos cambiar ese régimen de acumulación, entendámoslo como nuestro modelo de desarrollo, si no tenemos cambios también en lo que ellos llaman el modelo de regulación, el modo de regulación social, es decir, la institucionalidad. Con lo cual nosotros entendimos que lo que estaba en disputa era el sentido del desarrollo del país, y no podíamos disputar ese sentido de desarrollo si no hacíamos transformaciones de carácter institucional. Y eso significó recuperar el Estado, una nueva constitución, nuevas leyes y una gran importancia a la estructura territorial. ¿Sí? Ya, yo creo que de lo que más hemos hecho, y tal vez una cosa muy importante, es el rediseño de la estructura territorial del Estado ecuatoriano, teniendo en mente, ¿no es cierto?, la recuperación de lo público como un valor esencial. ¿Sí? Avanzando en ese sentido, vamos las dos siguientes láminas, es que nos encontramos, la siguiente por favor, con la planificación para el buen vivir. Además, primero porque nosotros salimos del concepto tradicional de desarrollo. Esto podría parecer una cuestión retórica, pero en realidad tiene un fundamento conceptual, ¿no? El desarrollo entendido solamente como crecimiento económico es una cosa con la cual nosotros no apostamos, no creemos al 100%, creemos en un desarrollo que incluya el crecimiento económico, sí, pero que genere bienestar, armonía, felicidad, ¿no es cierto? Si ustedes quieren casi aristotélicos en ese sentido, y apostamos más por el concepto del buen vivir. Ustedes encontrarán que nuestra Constitución no habla de un régimen de desarrollo, sino que habla de un régimen de buen vivir. Es decir, la categoría homóloga que utilizamos del desarrollo es la categoría del buen vivir. Y por eso planteamos, ¿no es cierto?, la planificación para el buen vivir. Entre las tareas fundamentales del Estado, entonces, está esta, la de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos a nivel, digamos, de las poblaciones, de los habitantes, pero también de los territorios. El Ecuador era un país, es todavía un país cada vez menos, pero era un país profundamente inequitativo. No solamente en términos de que muchas personas concentrando pocos recursos, sino también, digamos, o al revés, pocas personas concentrando muchos recursos, sino también pocos territorios concentrando muchos recursos. La equidad, ¿no es cierto?, personal y la equidad territorial en el Ecuador era una tarea, digamos, era una cosa muy común, ¿no es cierto?, y eso impedía acceder al buen vivir. Si avanzamos a la siguiente, por favor, lo que deberíamos ver entonces es que nosotros, desde esta lógica de diseño institucional, le dimos peso también a los documentos normativos. El primero es la Constitución, ¿cierto? Reconoce ahí la planificación, genera todo un título, la planificación tiene todo un título para trabajar la estructura del Estado en términos territoriales y las competencias asignadas a cada nivel de gobierno, ¿no es cierto? Y esto, digamos, busca generar una armonía entre que la estructura del Estado, un Estado, por ejemplo, de 5 funciones,
En el Estado no tenemos la figura, el Ecuador no tiene la figura clásica de las tres funciones típicas de Montesquieu, ¿no es cierto? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nosotros de esas tres clásicas incorporamos dos. La función electoral se incorporó como una función del Estado y la de transparencia y control social, digamos que estimula y conduce los canales participativos del Estado, fue elevada también a una función del Estado. Posterior a la Constitución hicimos dos leyes que le dan mucho peso a lo territorial, uno que se llama Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COTAD, y el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que como ustedes lo ven, antes eran dos leyes, la de Finanzas Públicas y la Planificación, que no tenía ley, y hoy son parte de un mismo código. Pero en materia de lo que estamos hablando, lo que quiero mostrar es que estos tres elementos, la Constitución, la Ley de Descentralización y Autonomías y la de Planificación y Finanzas, tienen al territorio como un tema central, ¿no? El último, el COTAD, ordena el territorio y asigna competencias adecuadamente. Esto nos permitió ir construyendo un sistema de planificación como el que vemos aquí, ¿no? Realmente es complejo porque el momento que nosotros decimos que es descentralizado y que también es participativo, debemos conciliar esas cosas y debemos provocar que cada nivel de gobierno tenga. Ayer los que siguieron la intervención de Ernesto Samper, él decía que él creía que había que trabajar en autonomía y decía que había que tener tres cosas: elegir sus propias autoridades, generar su propia planificación y tener autonomía fiscal, ¿no? Las tres cosas son previstas en el Ecuador, las tres cosas son, digamos, largamente, con alta tradición, trabajadas en el Estado ecuatoriano en una lógica municipalista, ¿no es cierto? Hay una gran tradición municipalista en el caso ecuatoriano y esto sucede así. Entonces, eso significaba tener un sistema de planificación que recupere las expectativas de los territorios y también de los ciudadanos. Y este es el sistema. Yo lo que quiero señalar de esto, porque no quiero confundirles en una, digamos, en una tecnocracia inútil, sino que quiero decirles que fundamentalmente nosotros tenemos dos tipos de instrumentos, o tres tipos de instrumentos en nuestro sistema de planificación. Un tipo que es programático, es decir, de alguna u otra manera define qué es lo que en los sectores deberíamos propender como la búsqueda del buen vivir. Y ahí tenemos una visión de largo plazo, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, esas que están en la mitad de morado, ¿no es cierto?, son las agendas de coordinación intersectorial, es decir, el sector social, el económico, el productivo, el de seguridad, tienen sus agendas de desarrollo, eso decanta ya en las políticas de cada uno de los ministerios. Entonces tenemos instrumentos programáticos. Segunda característica es que tenemos instrumentos que es muy novedoso en la Constitución, instrumentos para la participación y para 5 temáticas que para nosotros son universales y que deben transversalizar toda la planificación. Es el tema de género, es el tema etario, es el tema de movilidad humana, es el tema de los pueblos y las nacionalidades y es el tema de las discapacidades, ¿no? Y esas se consolidan en una cosa que se llama Agendas Nacionales para la Igualdad. Es decir, no importa la agenda de qué ministerio, puede ser turismo, como puede ser economía, como puede ser, digamos, inclusión económica, salud o educación, todas deben tener los enfoques de género, lo etario, ¿no es cierto?, lo de pueblos, lo de discapacidades y lo de movilidad humana. Y finalmente, a donde quiero llegar es que tenemos también instrumentos de desarrollo territorial, ¿no? En el plan existe lo que se llama la Estrategia Territorial Nacional. Esta es el cobijo para que cada zona del país, ¿no es cierto?, perdón aquí porque deberé hacer y me tomo unos minutos en eso con las disculpas del caso, para los que no conocen el Ecuador, la estructura del Ecuador es de provincias, ¿cierto?, es nivel intermedio, cantones, es del nivel local, y debajo de los cantones o dentro de los cantones están parroquias. Pero nosotros tuvimos una gran discusión, que esta me parece que es muy importante en los temas de desarrollo económico territorial, es cuál es el adecuado nivel intermedio de gobierno. Y nosotros en ese momento planteamos que la provincia ya tenía muchas debilidades para ser un buen nivel intermedio de gobierno. Y la Constitución plantea que podamos ir a una figura de unión de provincias generando lo que se llaman zonas o regiones, inspirado seguramente en el Estado regional italiano, ¿no es cierto?, o por ejemplo en la experiencia japonesa, ¿ya?, donde la definición de regiones ha venido asociado con, digamos, potencialidades productivas económicas, y esto ha dinamizado el desarrollo económico local de esos territorios. Entonces tenemos también, digamos, nuestra estrategia territorial nacional, las agendas zonales, que son las agendas de desarrollo de esas regiones, que de momento no son nivel de gobierno, pero la planificación sí las tiene contempladas, digamos, comunidades de planificación, comunidades de desconcentración y de organización económica, y evidentemente por Constitución cada nivel de gobierno tiene que hacer lo que se llama planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Voy rapidísimo porque ya me cogió el tiempo, ¿cierto? Me ganó el tiempo y llego a donde quería llegar, ¿cierto? Esto significó que ese sistema de planificación esté asociado a una lógica de transformación del Estado, donde nosotros teníamos estos principios. Había que recuperar el Estado, literalmente había que recuperar el Estado. No es una exageración si yo digo que el Estado estaba secuestrado por las élites económicas y políticas de este país. No es una exageración, ¿no? Es decir, había un claro secuestro y una clara funcionalización del Estado. Esto era lo más perverso, porque los sectores, ¿no es cierto?, conservadores, los sectores, las élites económicas y políticas del país, decían que el Estado no servía, pero a la larga lo funcionalizaban para, ¿no es cierto?, cumplir y responder a sus intereses, ¿no?, con decisiones de política pública, y eso puede ser materia de otra conversación. Había que hacer un rediseño institucional del Estado, encontrar una diferenciación funcional que no había, todos hacían de todo, no estaba claro quién hacía regulación, no estaba claro quién hacía gestión de los sectores estratégicos, como ahora son las empresas públicas, no estaba claro quién hacía investigación e innovación, ¿no es cierto?, y algunas otras tareas que hoy están asignadas a entidades que tienen su nomenclatura y sus conceptos y pueden operar así, ¿no? Y las dos cosas que me interesa trabajar mucho es que había una superposición de funciones y de competencias ya en lógica de descentralización, ¿no? Y eso obligaba a que trabajemos en un rediseño territorial teniendo siempre en mente la construcción de participación ciudadana y poder popular, ¿no? Y voy a las dos últimas láminas que quería trabajar con ustedes, porque entonces aquí está el corazón de lo que yo llamaría la gobernanza territorial en el caso ecuatoriano, ¿no? Hay países que han elegido por potenciar una de las vías que permite aterrizar los servicios, pero también distribución de poder, ¿no? Y fundamentalmente distribución de poder. Una vía es la desconcentración, que podría verse más, por ejemplo, en el caso chileno, ¿cierto? O la otra vía es la descentralización, que podría verse en los últimos años, ¿no es cierto?, del Estado colombiano, hasta donde yo puedo conocer, con las disculpas del caso, si hay, digamos, expertos chilenos o colombianos que evidentemente conocerán más de estas experiencias. Pero me parece que en alguna medida los países optan o por trabajar la desconcentración, que es darle importancia al territorio, pero sin perder una fuerte centralidad nacional, ¿no es cierto?, o la descentralización, que es traspasar poder, competencias, funciones, capacidades fiscales a los niveles subnacionales de gobierno. En el Ecuador hemos hecho las dos. En el Ecuador hemos trabajado con las dos. Buscar que aterricen el poder de decisión, la estructura fiscal y los servicios públicos al territorio vía descentralización y vía desconcentración. Explico las dos y termino entonces mi intervención. En descentralización, lo que hicimos es que la Constitución estableció niveles de gobierno y competencias a cada uno de ellos. Esto que podría parecer una cosa simple, ¿no es cierto?, hoy no es tan simple respecto al Ecuador que teníamos antes, ¿ya? El Ecuador que teníamos antes es un país donde la descentralización, se abogaba mucho por la descentralización y entre comillas, ¿no es cierto?, era una descentralización muy flexible, porque lo que decía la Constitución de 1998 es que salvo 4 competencias de carácter nacional plenamente, como la defensa nacional, como las finanzas públicas, todo el resto podía descentralizarse. Pero eso generó, lejos de lo que uno podría creer, una descentralización amplia, generó un total caos, generó una profunda discrecionalidad, ¿no es cierto?, y una descentralización de papel. A la larga lo que teníamos, ¿no es cierto?, era competencias entregadas al alcalde que más gritaba, ¿no es cierto?, ya, esto es literal en el caso ecuatoriano, no es una figura que me estoy inventando, o sea, los que conocen el caso ecuatoriano, esto es una cosa literal, ¿no es cierto? Entonces el alcalde que más gritaba sí accedía, ¿no es cierto?, a las competencias, además las competencias jugosas, no las competencias que debían, digamos, tener un nivel de corresponsabilidad, ¿sí? Y en la larga lo que teníamos es un absoluto caos, porque por contradictorio que parezca, si hay un proceso que debería ser centralizado en su concepción, es el de la descentralización, porque yo debo de alguna u otra manera definir cómo busco que el Estado, ¿no es cierto?, pueda penetrar en la capilaridad territorial, pero aquí era, ¿no es cierto?, absolutamente discrecional. Sí, eso significaba que un municipio sí podía tener una competencia, otro no, ¿no es cierto? Ya uno podía tenerla de unas características y otro no. Al final lo cierto es que nadie salió ganando, porque si un municipio demandaba una competencia, el nivel nacional tenía obligadamente que darla, pero lo único que se hacía es firmar un papel y jamás había traspaso de recursos ni traspaso de funcionarios para que esa competencia opere. Entonces, muchas competencias descentralizadas
solamente en el papel. La Constitución, en cambio, hoy dice, tengo 3 niveles de gobierno locales, le asigno competencias a esos niveles, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo voy a descentralizar competencias adicionales, debo darle los recursos, y hay una fórmula, esto también ayer, digamos, el presidente Samper decía una cosa que habría que precisarla en el caso ecuatoriano, ¿sí? Los municipios, los gobiernos locales tienen capacidades fiscales propias, tributarias, pero evidentemente este no es un buen negocio, pues. Evidentemente poner impuestos en las localidades significa, ¿no es cierto?, perder votantes seguramente para mi potencial reelección. Entonces hay una gran dependencia de los ingresos nacionales. Todos los GATS, que se llaman gobiernos autónomos descentralizados, dependen en un 75% de las finanzas nacionales, porque ellos reciben el 21% de los ingresos permanentes, es decir, por ejemplo, cobro de impuestos, que en el Ecuador se ha multiplicado por 3, o reciben el 10% de los ingresos no permanentes, es decir, por ejemplo, recursos petroleros, que cuando hemos tenido buenos precios han sido beneficiados los gobiernos locales de eso, ¿no? Entonces, evidentemente, para ellos en este momento, lo pongo porque puede ser un tema de discusión, ¿no es cierto? Una localidad ecuatoriana puede vivir una tarea fácil, ¿no es cierto? Políticamente me refiero, porque si nosotros cobramos más impuestos, como así lo hemos hecho, no por aumento de tributos, sino por mejor recaudación, ¿no es cierto?, ellos se ven beneficiados de más ingresos. Y si sube el precio del petróleo, ellos se ven beneficiados de más ingresos, con lo cual no hay ningún estímulo para que ellos puedan, ¿no es cierto?, crear una fiscalidad más sustentable, digamos, en el tiempo. Sí, para que ustedes tengan una idea, el impuesto predial, ¿no es cierto?, de una gran mansión se paga proporcionalmente, ¿no es cierto?, ya, como el de una pequeña propiedad, cuando en realidad deberíamos buscar una progresividad en la estructura tributaria. ¿Sí? Entonces me quedo con esta idea para cerrar con la siguiente lámina. Yo tengo como estructura estatal, ¿no es cierto?, provincias, cantones y parroquias, con sus competencias, y así opera la descentralización. Pero, y cierro con esta lámina, que también estoy queriendo provocar al debate posterior, ¿ya? Lo que encontramos es que esa realidad que consolidamos en la estructura territorial, fundamentalmente en los años 80 y 90, es una realidad profundamente ineficiente, ¿ya? Les pongo este dato. En el Ecuador, para poder ser cantón, la población mínima que debe existir es 50.000 habitantes. Es decir, una población con 50.000 habitantes puede convertirse en cantón. Pero cerca del 70%, menos del 70% de cantones incumplen esa disposición legal. Eso significa que tenemos cantones de 5.000, de 6.000, de 7.000, de 8.000 habitantes, o de 15.000 o de 20.000. Pero el 70% de cantones incumple, ¿no es cierto?, ya esa disposición legal. No sé si me siguen. Evidentemente, si uno podría decir, bueno, eliminen esos cantones, eso es impensable. Eso es guerra civil, ¿no es cierto?, es absolutamente impensable. Y esto se dio justamente en una época de clientelismo político, porque el político que iba a una localidad le decían, yo soy parroquia, pero quiero ser cantón porque voy a tener más recursos, lo que fuera, y pequeñas parroquias se convertían, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, ¿sí?, o como pago de favores políticos en cantones. Entonces, si lo que yo tengo son competencias que debo descentralizar a los gobiernos locales, pero por otro lado tengo competencias, ¿no es cierto?, que no son descentralizables, como la educación o como la salud, pero que sí tengo que llevarlas al territorio, la pregunta ¿es óptimo en términos de planificación y del uso de los recursos que yo lleve una escuela, por poner un ejemplo nada más, a los 221 cantones del país, sabiendo que en algún lado tengo 4 cantones de 4.000, donde juntos podría yo servir tranquilamente, ¿no es cierto?, con una buena escuela o con un buen hospital? Y entonces, en tanto encontramos que la respuesta es que no es óptimo que trabajemos en cantones que en algunos casos son muy pequeños y muy aislados, creamos por el lado de la desconcentración 3 figuras. La figura de las zonas, que es de integración de provincias, la figura de los distritos, que es o la integración de cantones pequeños o la subdivisión, digamos, de cantones grandes, ¿no es cierto?, para tener unidades territoriales de alrededor de 90.000 habitantes, y sobre esas, ¿no es cierto?, generar una planificación de servicios, es decir, en un conglomerado de 90.000 habitantes, aterrizo yo mi planificación local desconcentrada. Defino qué servicios de salud llegan, los de educación, los de seguridad, los de inclusión económica y social, y voy construyendo una red de servicios en ese territorio. Y caigo en una figura pequeña, ¿no es cierto?, que son los circuitos, donde evidentemente busco que haya ya una red de servicios que protejan a esa ciudadanía.
Entonces, creo que, y para cerrar, ¿no es cierto?, creo que aquí, cerremos solamente mirando la próxima, creo que aquí está el tema de la gobernanza, ¿ya? Las ideas que quiero centrar es que en el Ecuador decidimos recuperar el Estado, que le dimos mucha fuerza al diseño territorial de ese Estado, que recuperamos la planificación, que generamos un sistema de planificación, pero que los retos son que ese sistema no es fácil, es un sistema complejo, que ese sistema debe conciliar la dinámica territorial con la dinámica de participación y que debemos buscar cómo, ¿no es cierto?, en el territorio terminan no contradiciéndose, sino complementándose la dinámica de la descentralización con la dinámica de la desconcentración, ¿no? ¿Cuáles son los resultados, dirían ustedes, ¿no es cierto? Creo que todavía están por analizarse, pero al menos lo que nos anima es que si vemos indicadores como coberturas educativas, coberturas de salud o disminución de índices de pobreza y aumento de necesidades básicas insatisfechas, nos ha ido muy, muy bien. Les doy solamente un dato: todos los tipos de pobreza en el Ecuador han caído en estos 8 años, por ingreso 15 puntos porcentuales, por consumo 12 puntos porcentuales, por necesidades básicas, donde hay una gran participación de los gobiernos locales, 16 puntos porcentuales, mientras América Latina redujo en 7 años su coeficiente de Gini en 2 puntos, del 0,52 al 0,50, el Ecuador lo hizo en 8 puntos, del 0,54 al 0,47, ¿sí? Y entonces todavía está por verse los resultados de este tipo de gobernanza, pero al menos los indicadores sociales nos indican que vamos por buen camino. Espero que la experiencia ecuatoriana sea útil para dinamizar el debate, ¿no es cierto?, y ojalá pueda poner un grano de arena a este reto que, como digo, sea llegar con una posición unificada como América Latina y el Caribe a los diálogos post-2015. Muchas gracias. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.